Bueno, pues en este podcast tenemos un invitado que tiene mucho recorrido. Acaba de confesar que fue jugador, no futbolista, luego iremos con eso. Que está en Ucrania y que ha hecho una magnífica temporada con el Karpaty, lo ha dejado noveno y aún le quedan todavía muchos proyectos y muy interesantes por hacer. Fran Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues comenzamos con tu inicio. Me has dicho que fuiste jugador hasta que una lesión te paró en seco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aparte de la lesión, pues bueno, el nivel tampoco era demasiado alto, pero bueno, sí es verdad que cuando era crío, pues bueno, me fue bien porque estaba en los equipos punteros de Almería, ganaba ligas con el Plus Ultra, luego en el Oriente, Liga Nacional, División de Honor, y bueno, al pasar ya a ese senior, ahí ya, pues bueno, ahí el estado físico es importante, pero bueno, yo me defendía bien. Estaba jugando en el Oriente, que era el filial del Poli Almería en aquel entonces, que estaba en Segunda B. Recuerdo con Montero Nene, con José Ángel Moreno, creo que eran los entrenadores de aquellos años y iba a entrenar habitualmente con ellos y bueno, jugar algún amistoso. El nivel tampoco era mucho, pero es verdad que tuve una lesión importante y nada, estuve casi un año sin jugar. Y en ese momento empecé a entrenar justo, estaba en la universidad, me llamaron para entrenar, empecé en el Poli de Agua Dulce a entrenar y hubo un momento que me ilusionaba más entrenar que jugar y fui dando pasos a ser entrenador más que futbolista, ¿no? Y bueno, es cierto que como futbolista no sé dónde hubiese llegado, seguramente a nada. Como entrenador he llegado a estar en sitios que nunca hubiese imaginado y a ganarme la vida, por supuesto. ¿Cómo surgió esto de irte a Ucrania? Bueno, pues contactaron conmigo unos meses antes, que estaban interesados en un perfil como el mío. Es cierto que hay algunos españoles ya allí, se ve que salió mi nombre, por lo que sea, y bueno, y empezamos a tener reuniones ahí, intentamos tener reuniones online, vinieron, el director deportivo vino aquí a España y estuvimos también reunidos. Y poco a poco se fue poniendo en marcha la ilusión que me transmitían ellos de lo que querían del proyecto. Del proyecto. Al final sabemos que en fútbol los proyectos son cortos y dependen de los resultados, pero sí es verdad que me sedujo esa opción y yo estaba convencido de salir fuera. Por suerte tenía ofertas aquí, pero de primera federación, de equipos de primera federación, pero no sé, yo siempre he querido vivir la experiencia de salir fuera y la verdad que es una experiencia demasiado radical, ¿no? El cambio. Sí, porque claro, mucha gente dirá, Fran Fernández se va a un país que está metido en una guerra, pero me comentaba hace unos días que es una ciudad tranquila, ¿no? Sí, cuando me dicen de Ucrania, pues yo lo primero que digo que Lo no. que piensa, claro. Y es normal. Y ahora cuando hablamos con algún futbolista y tal, es que es normal, ¿no? Las noticias que nos llegan no es luego lo que se puede vivir el día a día. Pero sí que me ayudó mucho a tomar la decisión dos cosas. La primera, que había españoles allí con los que pude hablar e incluso algunos españoles tenían su familia allí, algo que ya me transmitía algo de confianza. Y segundo, pues bueno, pude viajar en Navidad, estar allí un par de días y verlo, ver las sensaciones de primera mano. Sí. Y bueno, pues no deja de ser un país que está en una situación complicada, es una ciudad ahora mismo muy tranquila, de hecho pues está creciendo mucho por eso, porque todo el mundo se está viniendo a aquella parte y bueno, no deja de estar la situación como está, hay toques de queda, a las 11 de la noche tienes que estar en casa, hasta las 7 de la mañana, bueno, son flexibles, pero se puede. El horario que hay, es cierto que hay alguna alarma, pero llegar, pues bueno, solo viví una situación nada más complicada en los meses que he estado. El resto muy, muy tranquilo, como si no pasara nada. Admiro a los ucranianos, lo admiro cómo pueden seguir su día a día, cómo viven. Es cierto. Son gente que bueno, pues son muy fuertes mentalmente en algunas cosas y en esto la verdad que a mí me sorprendieron mucho. ¿Porque te pilló algún tipo de situación entrenando, Fran, o no? Sí, alguna vez entrenando ha saltado la alarma, pero ya te digo que ahí en esta ciudad no suele llegar. No suele llegar nada. No suele llegar, pero bueno, pues siempre estás alerta. Muchas veces suena alguna vez la alarma entrenando, pregunta, oye, ¿nos vamos o no nos vamos? Y normalmente seguimos haciendo nuestro trabajo. Y sí que bueno, una situación en el mes de marzo que iba por el centro y sí que vi un drone de lejos, pero bueno. Ya te digo, fue la única vez que ha llegado a
ahí a la ciudad en bastantes meses y tal. Pero bueno, ya te digo que con la alarma, si tú sigues las normas, en ese momento yo no estaba siguiendo las normas, porque había alarma y yo estaba en la calle. Estaba en la calle. Como miles de personas, porque los niños estaban en los parques, la gente en las cafeterías. Es que si no lo vives es muy difícil controlar. Es verdad, Fran. Y en la parte deportiva, bien, ¿no? Fuisteis novenos, creo. Bien, ¿no? Sí, la parte deportiva muy, muy bien. O sea, ya no solo los resultados que han sido buenos en sí, porque al final cogimos el equipo en una dinámica muy negativa. Correcto. Muy negativa. Venían del año anterior de estar cerca de Europa y este año se habían propuesto eso, pero ese objetivo era imposible. Digamos que el equipo estaba mal, estaba a 3 puntos del descenso y no fue fácil cambiar esa dinámica. Sobre todo no fue fácil cambiar la metodología, cambiar la mentalidad de los futbolistas, del cuerpo técnico, porque ellos tienen sus costumbres y no es fácil. Pero, ya te digo, los resultados cuando empezaron a funcionar, empezamos a trabajar más o menos como yo quería, pues bueno, el equipo ha quedado noveno, pero ha quedado mucho más cerca de los equipos de arriba que de abajo. Nos mantuvimos la categoría un mes antes y al final... Muy bien, pero ya te digo, no solo los resultados, sino la sensación de cómo se siente un entrenador allí, no tiene nada que ver cómo se siente aquí, o por lo menos como yo me he sentido en los últimos años aquí. O sea... Aquí libertad, digamos, ¿no, Fran? Sí, libertad para trabajar, muy buenas instalaciones, muy buenos medios, las cosas que pides te las consiguen. Sí, sí. Y eso no es fácil, aquí en España, por ejemplo, no lo he conseguido. Y sobre todo esa confianza del entrenador, ese respeto de la figura del entrenador, que aquí en España se está perdiendo, no sé por qué, pero aquí el entrenador tiene la culpa de todo, de todo. Y en un club de fútbol hay mucha gente y todo el mundo es responsable de lo bueno y de lo malo. Está claro que los entrenadores tenemos nuestra responsabilidad mayor, pero no solo de lo malo. Claro. Luego seguiremos, Fran, con esta etapa, pero comenzaste en el Agua Dulce y después, ¿dónde vas? Bueno, llevaba bastante años en el Poli Agua Dulce, era mi casa porque es donde me dieron la oportunidad y ya entrené en todas las categorías, era director deportivo, estuve entrenando hasta el femenino, o sea, era mi casa. Yo ahí hacía un poco lo que quería porque confiaban en mí, estaba muy a gusto, pero surge la oportunidad, me llama Miguel Compán para ir a Adra, tercera división. Miguel Compán. Había un proyecto para subir a segunda B. Y yo quería probar lo que era el fútbol más semiprofesional. Yo me estaba sacando los cursos de entrenador, ya quería hacer el nacional también. Y bueno, le di el paso. Fue un año luego muy complicado porque dejaron de pagar en noviembre, dejaron de pagar. Y ya pues la plantilla se fue debilitando, pero teníamos una plantilla muy buena. Pues estaba Edu Fenoy, estaba Javi Ruiz de portero, Butra, Tenorio, Jaime. Bueno, teníamos un equipo muy bueno para haber conseguido más, pero entre los problemas económicos y demás, el equipo no arrancó y estuvimos, al final conseguimos mantener la categoría, pero fue un año muy difícil, no cobrábamos, era complicado. Y nada, y de ahí pues a mí me ofrecen, se va Miguel y a mí me ofrecen continuar, ser el entrenador yo de aquel equipo de tercera, pero justo estando en Madrid haciendo el nacional, que lo necesitaba para aquel año, desaparece el club, la agrupación deportiva Adra, se funde con... no me acuerdo cómo se llama el nombre, con el otro club que había allí en Adra, y deciden que el entrenador va a ser otro. Y eso me entero yo estando en Madrid y nada. Fíjate. Termino mi nacional en verano, mis 2 meses en Madrid, vuelvo y no había equipos ya para entrenar. Y ahí me da la oportunidad en el Alquián con Ginés, que era el presidente. Ginés Belzunce, sí señor. Es una gran persona y amigo. Con Pepe Guirado. Pepe Guirado también. Hablando de míticos. Totalmente. Y ahí, pues bueno, echamos un año muy bueno. Allí en Alquiá estuve también allí. Pues, luego volví también como director deportivo. Estuve entre medias en el Parador. En el Parador me acuerdo también. Que Barbero me dio la oportunidad. José Barbero era el director deportivo. Y allí el equipo lo cogimos en preferente. Subimos a Andaluza. Bueno, todo lo que es el fútbol provincial de Almería lo conozco bien. Y entonces, cuando fuiste un año, puede ser, Fran, al Polideportivo Ejido. Sí. Estuviste en el Poli, me parece, también. Sí, tengo muchas anécdotas. Pero bueno. Parecido a lo de Adra, me pasa en el Poli Ejido. También. Me llama Marcos Lema, otro mítico. Otro mítico. Y
que quiere que sea el entrenador del Poliegido en segunda vez. Tenían problemas económicos, el equipo estaba mal. Pero bueno, por lo que sea, por los dueños. El dueño en ese momento no lo ve. Y esa misma tarde o al día siguiente me llama Héctor Berenguel, que le han ofrecido el equipo a él. No había entrenado a nadie, pero bueno, era el futbolista. Sí. Era el futbolista y al final pues ellos tienen esa ventaja que si quiero ya echarle una mano. Y yo estaba en el Parador, estábamos en Andaluza, estaba ahí, digo, yo quiero tocar fútbol profesional. Exacto. Si no puedo hacerlo como primer entrenador, pues voy, cojo experiencia y tal. Y bueno, fue muy duro porque menos mal que no dejé el Parador del todo, pues no lo dejé, porque Poliegido no me pagó ni un euro, ni me ha pagado hasta ahora ni un euro. Madre. Estuvimos 3 meses solo. Ahí fue cuando desapareció, nos encontramos situaciones lamentables en todos los aspectos. Lo primero, los engaños y segundo, pues bueno, el equipo estaba ya muerto ahí en ese momento y fue muy duro, pero bueno, me sirvió como... Jugamos contra el Almería B de Francisco, empatamos a 0, me sirvió de coger mucha experiencia. Jugamos en campos, en el Carranza, yo me acuerdo, en Badajoz, bueno, jugamos en campos... Cogí experiencia y en ese momento, en esa temporada, me llama Andrés Fernández para la Unión Deportiva de Almería. Andrés Fernández, sí señor. Andrés Fernández Carbajo. Y que luego fue también mi jefe en Alcorcón. Es verdad, que estuvisteis juntos ahí también. Sí, lo que es la vida. Y nada, y entro en Almería. Me ofrecieron primero el juvenil, pero bueno, al final le dan paso a Ortega, al juvenil, y cojo el cadete A. Sí. Y que hacemos un gran año, nos clasificamos para el Campeonato de Andalucía entre los 4 primeros, con Sevilla, Betis y Málaga. Bueno, la verdad que fue un año espectacular. Y de ahí ya, pues bueno, fui cada año subiendo un equipo, un escalón. Juvenil B estuve 2 años en Liga Nacional, Juvenil A, en el filial 1 año, que fue cuando debutó en el primer equipo. Exacto, luego iremos a ese tema. Y ya en el segundo año ya... Igual, ya cojo el primer equipo también y bueno, estuve 6 años en la Unión Deportiva de Almería y la verdad que muy agradecido tanto a Alfonso García como a su hijo, como a Andrés Fernández, que fueron los que confiaron en mí en ese momento. Porque, Fran, yo recuerdo sobre todo ese año que estabais en tercera división con el filial, que es cuando se produce todos esos cambios, que se va Rami, que llega Luca Alcaraz y demás. Ese año es cuando el equipo sube también, el filial, ¿no? Sí, ese es nuestro segundo año. Claro, el primer año, digamos que fue muy bueno. Sí. Hice el equipo prácticamente yo solo, porque Iván Andrés, que llegaba, estaba todavía en Rusia. Ah, es verdad. Y bueno, y ahí entre los dos un poco, y ya llegó Iván un poco más tarde, pero bueno, fue el año que firmamos a Seku, por ejemplo, a Darío, Igor Engonga. Bueno, hicimos un buen equipo. Era buen equipo. Hicimos una temporada espectacular. Es verdad que entre medias voy al primer equipo y vuelvo al filial. Pero jugamos la semifinal del playoff por ascenso a segunda B contra el Sporting B, que lo entrenaba José Alberto, que ahora entrena con el Racing de Santander. Aquel Sporting de Gijón, bueno, luego en la final ganó 6-0, bueno, una barbaridad. O sea, no tuvimos suerte en el sorteo. Bueno, eliminamos al Langreo, luego nos tocó el Sporting B. Y bueno, fue una pena no ascenderse el primer año. Y en el segundo año, pues bueno, ya con Iván Andrés hacemos el equipo y muy bien, íbamos ahí en toda la temporada primeros segundos, pero yo luego en las últimas 6 semanas subo al primer equipo y se queda Esteban Navarro. Y al final que asciende a Esteban, pero es verdad que me siento yo protagonista porque el equipo lo habíamos construido nosotros. El diseño, claro, es vuestro. Y tal, y bueno, pero sí es verdad que aquel ascenso, pues bueno, se consigue... con un gol de batalla del portero. Me acuerdo de ese partido. ¿Fue con la Arandina, puede ser? Sí. Creo que fue ese partido aquí en casa. Sí. Bueno, la verdad que para mí unos recuerdos grandísimos de futbolista y de personas en aquellos filiales muy bien. ¿Qué grupo había ese año, Fran? Se marcha Luis Miguel Rami, lo cesan. ¿Y cómo se produce eso? ¿Cómo te contactan para que digan, oye, Fran, tienes que subir al equipo de segunda división? Bueno, la historia no es así. Primero está Soriano, subo yo al primer equipo 2 partidos. Ah, sí, verdad que fue antes, sí. Que fue antes, fue marzo, primera semana de marzo. Y ahí me encuentro un equipo que
ya 8 partidos sin ganar, estaba muy mal mentalmente. Claro, fue, Fran, perdona, la semana posterior al partido contra Lucas Murcia, ¿puede ser? Sí, sí, es sí. cuando sí. cesan a Soriano, es verdad. Sí, que venía de que Lucán con Francisco había ganado aquí en Esa, casa. 2-3 ese partido, sí. El equipo mentalmente estaba muy mal y bueno, cojo el equipo mientras ellos buscan entrenador, que entra Raúl Lozano como director deportivo. Correcto, es verdad. Y mientras tanto, pues bueno, yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Me acuerdo que con Sergio, con el preparado físico, me echó una mano Javi Fernández, el psicólogo también. Javi Fernández, sí. Y entre los tres ahí intentamos, estaba Ángel Férez, estaba Pepito también. Pepito Morales, sí. O sea, entre todos intentamos y bueno, ganamos el Lugo, la primera allí, victoria sí. en casa de toda la temporada, o sea, fuera de casa de Sí. toda la temporada, era en marzo. Seguimos una semana más y empatamos aún en Huesca me acuerdo, de Anquela, que ese Huesca estaba en playoff y era muy fuerte. Empatamos a 0 y bueno, deciden que entre Ramis, yo me cojo un rebote muy fuerte. Normal. De aquella juventud también, de Claro. tener ganas de continuar. Pero bueno, con el paso del tiempo creo que fue también acertado por quien tomó la decisión y llega Ramis y termina el equipo salvándose en la última jornada. Correcto. Y es al año siguiente cuando Ahí. cesan a Ramis, subo yo un partido contra el Zaragoza, ganamos 3-0 con Lucas Alcara en el palco, que ahí sí que pillo un rebote yo muy fuerte, que incluso hago unas declaraciones. Se te notó rueda de prensa, sí. No, bueno, yo presenté la dimisión y todo, o sea, bueno, y el club intentó que yo me fuese, bueno, hubo ahí mucha tensión, hubo unas semanas de mucha tensión y lo único que me ayudó ahí a continuar era que el filial iba muy bien y los chavales, la verdad que estaba trabajando con ellos muy a gusto, pero yo me quería ir en ese momento, no me sentía como, ¿qué más puedo hacer? Claro. Un poco entre todos, yo siempre he tenido el apoyo de Javi, el psicólogo. Javi Fernández. Siempre lo he tenido, siempre me he apoyado en él y bueno, y un poco entre todos. Yo tenía otro año más aparte de ese de contrato, claro. Y bueno, y al final pues nos quedamos y el equipo iba muy bien, el filial. Y es fútbol, y luego quedando 6 semanas, Luca Alcara lo cesan y tenemos que coger el equipo igual. Lleva 8 semanas también sin ganar, es una dinámica muy, muy negativa. Y jugábamos contra el Barcelona B, que era un rival directo esa semana, era una final para nosotros. Gol de Icham, el partido. Exactamente, gol de Icham, centro de Pervis. Perpiñán. Claro. Es que por aquí han pasado grandes futbolistas también. Totalmente, Fran. Y bueno, conseguimos ahí esa victoria. Bueno, no victoria, empate agónico en Lugo en la última jornada, en la que todo indicaba que el club iba a defender y si defendía, pues podía incluso desaparecer. Entonces, Fran, ¿cómo cambia todo para que de tú presentar la dimisión a volver cuando quedaban 6 jornadas? ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues en ese momento, pues estaba Corona, Miguel Ángel Corona. Sí. Yo tenía ahí buena relación con él, con Iván Andrés. ¿Están los dos? Sí, nos reunimos ahí con Alfonso Junior en Águilas, me llaman para ir allí y nada. Yo renuncio a mi año de más de contrato que tenía por un sueldo muy, muy mínimo en el primer equipo. Lamentable, pero era mi oportunidad. Exacto. Era mi oportunidad y yo sentía que podía ayudar. Y al final, la Unión Deportiva Almería era mi equipo, el equipo de mi ciudad. Claro. Al final es verdad que la Unión Deportiva Almería cuando hemos sido niños no era el equipo nuestro, ¿no? Yo era más del Poli Almería en ese momento, de niño, pero es verdad que al final era el equipo representativo de la ciudad y te vas haciendo aficionado y era algo más, porque tu padre es abonado, porque tus amigos son abonados. Entonces yo me sentía también un poco en esa responsabilidad, dije que sí y ellos me confiaron y lo conseguimos entre todos, la verdad. Vaya. Y tuviste, Fran, que trabajar, por lo que estás comentando, quizás la parte de la más psicológica que la deportiva, ¿no? En esa última semana. Sí, siempre que se coge un equipo en esas circunstancias, lo importante es la persona. Recuperar un poquito de confianza, sobre todo cohesionar el grupo, porque los resultados unen y los resultados separan. Y por mucho que un entrenador quiera, por mucho que haya un buen vestuario, al final siempre pasa lo mismo. Y cuando coges un equipo en dinámicas tan negativas de tantos partidos sin ganar, normalmente el vestuario no está bien. Y entonces, pues, siempre los 2 primeros objetivos es eso, cohesionar el grupo lo antes posible. Y lo más importante es que el futbolista vaya cogiendo confianza que ha perdido con los resultados negativos. Ahí está. Y la semana previa, Fran, a ese partido en Lugo, ¿cómo fue? Porque tú comentaste en la previa algo de que fácil no fue esa semana previa a ese último partido.
No, yo ahora con el paso del tiempo puedo decir abiertamente. Ya intento ser sincero. Hubo jugadores que se quitaron del medio. Otros jugadores que tenían miedo a ir. Y hubo que convencerlos. Exacto. Me acuerdo que aquella semana una de las polémicas que había, que yo me quedé alucinado porque eso no era importante para mí. Lo importante era preparar el partido lo mejor posible y llegar en las mejores condiciones posibles. Era si el club pagaba o no el autobús de los aficionados que iban a ir. O sea, fue una polémica ahí y yo alucinaba. Yo alucinaba y digo, bueno, vamos a ver. O sea, que pagarlo se paga. Exacto. Pero nosotros necesitamos nuestra afición allí con nosotros. Y claro, pero el futbolista alguno tenía miedo de que es que si no lo conseguimos se nos van a decir cosas, nos van a... ¿Y qué? ¿Y qué? Nosotros necesitamos nuestra gente y además que lo vamos a conseguir. Yo traté de autoconvencerme primero, que fue muy difícil, viendo el panorama que había. Primero autoconvencerme y una vez que estaba yo autoconvencido, convencer al resto. Y ese fue mi trabajo esa semana, convencer y detectar quién estaba y quién no estaba. Y quien no estaba, esa es la clave. Y quien no estaba se quedó aquí. Y vinieron, creo que fueron 6 jugadores del filial. Y ya está. Y los que estuvieron lo consiguieron y súper orgulloso de ellos. Creo que fueron Lin, Engonga, Navas y Callejón. Sí, no sé si alguno más, pero... No sé si alguno más, pero luego, curiosamente, os salváis y se van a jugar a Aranda de Duero el playoff. Fíjate lo que es la vida, Fran, también. Sí. Además fue así... fue una semana, me acuerdo que Joaquín es una persona excepcional, era capitán, estuvo hasta última hora, estaba lesionado intentándolo. Morcillo se pinchó. Jorge Morcillo. Porque también quería estar, además es que no teníamos defensas, que el partido jugó buena de lateral derecho. O sea, me acuerdo. Fue una cosa de locos, Nano, como tenía el tobillo Nano. O sea, Nano hizo un esfuerzo. El lateral izquierdo. Aquel año, o sea, muchas veces nos quedamos con los que no quisieron estar, pero yo quiero recordar a los que quisieron, ¿no? A Fidel, que fue muy. Que marcó el gol al final. Fue muy criticado aquí. Fidel tuvo un compromiso en ese año, esa última semana, espectacular, por ejemplo. O sea, hubo muchos jugadores que tenían un compromiso total. Y me gusta destacarlos también, no solo a los que no estuvieron. Y sí, y bueno, los chavales filiales pues venían a apoyar. Había mucha diferencia en ese momento y yo como entrenador tampoco creía que era el momento de exponer a ninguno. Que luego creo que sí que jugó Navas un rato. Jugó Navas, ¿verdad? Pero no era el momento de exponer a ningún chaval como estaba el equipo en ese momento y jugándote lo que te jugabas. ¿Y cómo fueron, Fran, primero las horas previas al partido, si se hizo algo especial, y las horas posteriores? Porque imagino que mentalmente también terminaría reventado, ¿no? Yo siempre digo que es la semana más dura de mi carrera. Ha sido esa. O sea, porque la responsabilidad era mucho más cuando eres de aquí. Claro. Si no lo consigues y tal, se te pasa por la mente. No duermes, no intentas buscar soluciones, algunas donde no la hay. Y bueno, y fue muy, muy duro. Y aquel partido se me hizo larguísimo. Sobre todo aquellos últimos minutos. Y luego no tengo muchos recuerdos, he visto imágenes después del partido, pero es como que cuando pita el árbitro como que no recuerdo nada. O sea, desconecta y ¡pum! He visto alguna imagen que con Ricardo le damos un abrazo, que tal, con Joaquín. Sí. Pero es que no, hay como hasta después de la rueda de prensa es como que no recuerdo nada. Y luego sí recuerdo, viejo. Bueno, a mí lo celebramos porque como si fuese un ascenso porque en ese momento era más que un ascenso. Si encima en el banquillo rival te encuentras a Francisco, mentalmente también para ellos fue complicado ese partido, fue durísimo para muchísima gente. Sí, yo luego viví una situación parecida cuando con nada que ver. Al final te puedes descender al equipo también de tu ciudad y Francisco también siente el club, por lo tanto fue complicado para ellos, seguro. Además estuvieron súper respetuosos y estuvieron súper profesionales, haciendo su trabajo que tenían que hacer. Exacto. Porque al final somos profesionales y ellos tienen que hacer su trabajo y bueno, sí, es verdad que fue durillo aquello y bueno, pues se dio esa circunstancia, luego yo la viví luego con Alcorcón y entiendo bastante cómo se pudieron sentir ellos. Sí. Vamos, Fran, con ese equipo, el 18-19, porque para mí, y ya que está aquí delante te lo digo, ha sido el más terrenal, el más humano de los últimos tiempos. ¿En esa época se fichaba lo que tú querías o se fichaba lo que se podía? Porque claro, en el tema económico el club estaba como estaba. Bueno, yo creo que se hizo un milagro Esa es la palabra. con Miguel Ángel Corona y
Iván Andrés, creo que hicieron un trabajo espectacular, me filtraron los jugadores, yo luego, pues sí, daba el visto bueno, lo debatíamos. Pero fue un milagro porque éramos el presupuesto más bajo de la categoría. Eso no sé si la gente lo sabe o no, pero en aquel momento éramos el presupuesto más bajo de la categoría, no había dinero. En todas las casas de apuestas, en todo eso, que yo no sé cómo va, pero éramos el equipo primero para descender. Sí. Y fue un verano largo. Primero fue junio largo porque no me llaman hasta después de 3 semanas. Yo estoy 3 semanas sin saber si voy a continuar o no, qué va a ser de mi vida. Ya cogemos el equipo. Ya después de un casting de entrenadores que hicieron y tal, pues bueno, me dan la oportunidad y agradecido. Y la verdad que fue un año espectacular. Eso sí que recuerdo como un año de trabajo pero de trabajo bueno y espectacular por parte de todos, porque era un equipo muy humilde, muy sencillo. Y bueno, construimos algo que yo con el paso del tiempo tengo una espina clavada. Tengo una espina clavada de no habernos metido en playoff. En playoff, lo sabía. Porque... Sí. Y eso fue culpa de todo el mundo, ¿eh? O sea, porque es que el equipo, como estaba jugando, cómo competía, es que lo normal es que no hubiésemos metido en playoff. Pero en marzo, pues bueno, se dejó de pagar primas, la gente se relajó cuando conseguimos el objetivo de la permanencia. Es cierto que veníamos de 3 años consecutivos salvándonos en la última jornada. Sí. Y la gente fue como, ya lo hemos conseguido en marzo, ¿no? Esas 50 puntos... Y nos faltó esos 2 últimos meses haber creído más y haber apretado más. Y eso no solo es parte del entrenador, eso de todo, pero bueno, pero yo también soy responsable de ello, ¿no? Y me queda esa espina clavada porque con el paso del tiempo y conociendo la categoría más y hablando con directores deportivos de otros clubes en ese momento y tal, es que creo que podíamos habernos metido. Al final se mete Mallorca, ¿verdad? Que le pasamos por encima aquí en casa en el mes de mayo, que le ganamos 3-0. 3-0, sí. Y se mete Mallorca y al final asciende Mallorca. Y yo creo que aquel Mallorca no era... Tenía mejores jugadores a lo mejor, o por nombres, por calidad, pero como equipo no era mejor que nosotros. Y siempre tendré esa espina clavada de que si hubiésemos seguido como estábamos hasta marzo, yo creo que lo hubiésemos conseguido. Sí, además yo creo que de los jugadores que más me llegaron a mí ese año, el talento y lo que hizo Juan Carlos Real... los 20 goles de Álvaro Jiménez, la mejor temporada 21, de su vida. Sí. Es que se firmaron jugadores que no venían bien, no venían de hacer buenos años. Juan Carlos Real no venía de jugar en Tenerife, de pasarlo mal incluso mentalmente. Claro, nosotros podíamos estar a él por eso, porque si no, pues el mercado hubiese sido más caro y no. Pero bueno, lo vimos, a mí me encantaba cómo jugaba entre líneas, él jugaba muchas veces en banda y se apostó por él. Álvaro Jiménez me encantaba en el Alcorcón, no había hecho goles, pero creía que era el tipo de delantero que necesitábamos. Corona estaba súper convencido también y se apostó por él y salió genial. Y luego lo de Corpas, a mí me encantaba porque ya lo conocía muchísimo de Linares y Marbella, estaba en Marbella. Pero es verdad que luego da un rendimiento que no esperas. Pero es verdad que sí que lo conocía. Luego Luis Rioja también, que yo no lo conocía tanto, pero que tal. Y bueno, una serie de jugadores, Romera que venía de Rumanía. Sí, que tampoco, es verdad. Claro, todo eso son jugadores que, como me pasa ahora, que estás viéndole partidos y partidos. Es un trabajo invisible que la gente no ve. Claro. Los entrenadores no tenemos luego vacaciones, ni los directores deportivos. Ahora mismo estamos en eso, viendo jugadores que no conoces tanto, que no lo has visto tanto en directo. Y hubo muchísimos aquel año que se firmaron así y la verdad que los chavales trabajaron muy bien. Encima vino la venta de Joaquín nada más empezar la temporada. Es verdad, sí. Cosa que nos complicó, que yo decía, bueno, sale Joaquín, bueno... Pero si viene Sabelgis, si no. Yo me puse en esa. Sabelgis, me puse cabezón con eso. Y al final el Presi hizo un esfuerzo por Sabelgis. Y Fran, llega la pregunta que mucha gente se hace, porque antes de que el club se traspase ese verano, en el 19, ¿por qué no sigue? No sigo por 2 motivos. El primero fundamental es que no me sentía valorado. Ajá. No me sentía valorado. Me hicieron una oferta de renovación muy a la baja, y aquel año estoy entrenando gratis prácticamente. Fíjate. Con limitaciones también en libertad en cuanto a cuerpo técnico, etcétera. O sea, yo sentía que confiaban en mí, pero no al 100%. A medio gas, digamos, sí. Claro, al final es de la casa, es normal. O sea, con el tiempo, con otra perspectiva, pues
pues lo entiendes más. En ese momento no lo entendía, yo quería más. También quería dar pasos adelante. Habíamos quedado novenos, cerca del playoff, y creía que con unas mejoras en la plantilla, está claro que había que vender a algún jugador, pero podíamos conseguirlo. Mi sueño es ascender con el Almería. Ahí está. Y en ese momento es lo que yo pretendía. Y a mí me dicen que no, que el proyecto deportivo es el mismo. Vamos a firmar jugadores a bajo coste y se van a ir muchos futbolistas y hay que empezar casi de cero. Yo pongo en una balanza esas dos cosas. En ese momento hablo con la familia y digo, también quiero vivir la experiencia de trabajar en otro club. Y bueno, entre esas cosas decido no renovar. Es verdad que me hacen otra segunda oferta, luego Alfonso García intenta otra vez, sí. que me quede junto a Miguel Ángel Corona, que no entendió, sobre todo Corona en ese momento, que no quisiera seguir. Ahí terminamos un poco regular, que ahora tenemos buena relación, pero en ese momento pues no me entendió mucho y fue un mes último, no fue fácil para mí tampoco. Complicado. Al final te vas de casa, te vas de tu club, que lo salva la última jornada en Lugo, que hace un campañón con una plantilla, lo que tú dices, gente que no venía bien. Y creo que, Fran, cuando te vas al Alcorcón, puede ser... Bueno, yo en ese momento tenía un precontrato con otro equipo que sube a Primera División. Y estoy cerca de entrar en Primera División. Estoy cerca en ese verano, lo que es el fútbol. Sí. Pero bueno, va pasando las circunstancias. Alcorcón apuesta por mí, y me gustaba mucho la idea que tenían de proyecto. Luego ese proyecto no ha existido ni existirá, porque lo que se me vendió a mí en ese momento no había. No fue, ni con el paso del tiempo ha sido. O sea, el proyecto de Aspire, bueno, etcétera, no. Pero sí es verdad que, bueno, que Alcorcón un club humilde como Almería en aquel momento. Claro. Y me sentí como en casa también. También trabajando muy duro con Emilio Vega, el director deportivo, trabajando allí con Héctor, con Michael, que fuimos allí. Ahí ya me dejaron, sí que me dieron libertad para crear mi cuerpo técnico. Y la verdad que trabajamos muy bien. Quedamos también novenos décimos a 4 puntos del playoff. Ahí sí es verdad que no nos dio más. O sea, no fue como de Almería. Sí. O sea, ahí no nos dio más. Es verdad que hubo un partido en Málaga la penúltima jornada que ganándolo hubiésemos tenido opciones a llegar. Pero es que teníamos, creo que 15 cedidos. Es que fíjate. Era un equipo, bueno, también venía también de un año anterior complicado. Había una baja de presupuesto muy, muy grande. Fue un año también espectacular con el COVID, que fueron 11 meses. Es verdad. Fue un año durísimo también por el tema del COVID, largo. Y guardo muy buenos recuerdos. Y otra espina clavada de decir, si se le hubiese dado continuidad a eso, a lo mejor. Eso es. Pero es verdad, cuando yo me voy, pues también se va Stoico, se va Mulas. Bueno, hay jugadores que Perea, hay jugadores que también se vuelven a sus clubes, no hubiésemos seguido. Pero es verdad que ahí surge Sporting de Gijón, surge Tenerife. Que te vas allí, ¿no? A Tenerife. Sí, me voy a Tenerife. Surge una apuesta bastante importante de Bolívar en ese momento, de otros clubes de fuera. O sea, ahí tengo muchas ofertas y apuesto por Tenerife. No sé si con el tiempo equivocadamente o no, porque creo que... Bueno, yo era muy valiente porque me había salido todo bien hasta ese momento. Entonces yo decía, bueno, en Tenerife 3 entrenadores por temporada, bueno, no pasa nada, yo voy a venir aquí y voy a conseguir playoff con el Tenerife y vamos para arriba. Sí. Y ahí fue un golpe de realidad. Es decir, no, esto no, aquí todos los años no te va a salir bien, no. Porque es importante el entorno, no solo el entrenador, es lo que decíamos, el entrenador no es el responsable solo de lo negativo. Pero bueno, ahí por lo que sea también me equivoqué yo en algunas cosas o lo que sea, no salió bien, no estuvimos el tiempo que queríamos estar y bueno, fue como mi primer año de fracaso, digamos, deportivo. Sí. ¿No? Sí. Y entonces vuelves al Corcón. ¿Fue una temporada en marcha, Fran? ¿Ya? Sí, bueno, me piden el favor, yo no lo veía claro, me piden, era yo el tercer entrenador en ese momento, en diciembre, y el equipo estaba muy mal. Ahí nos habían hecho bien las cosas en verano por lo que sea, había una plantilla muy, muy veterana, físicamente el equipo no estaba bajo cero, el vestuario estaba súper roto. Y bueno, con la intención de que en enero, llegar vivos a enero un poco para firmar jugadores, hacer una plantilla nueva en enero. Es verdad que firmamos 9 jugadores en enero, pero esos jugadores, claro, cuando no tienes dinero, son jugadores que vienen sin jugar de sus clubes o vienen del extranjero y eso necesita un tiempo.
y no tuvimos suerte. Y ahí sí que digo que no tuvimos suerte y eso me lo han reconocido también otros directores deportivos, porque es que perdíamos en el 90, en el 92. Me acuerdo ese año vuestro, sí. Fue verdad. tremendo. O sea, era partido tras partido esa dinámica negativa de decir, es increíble que no hayamos ganado ni empatado este partido. Porque el equipo competía muy bien y bueno, y hasta el final que conseguimos algunos resultados en Zaragoza. Bueno, ganamos a varios partidos al final. A la Eibar, a la Almería estuvimos muy cerca de haber ganado. Muy cerca. En la penúltima jornada. Pero claro, los resultados llegaron demasiado tarde. Es entonces, Fran, cuando llega ese partido, aquel famoso Almería-Alcorcón, que estáis descendidos, pero cuando llegáis al campo os encontráis que si Bisbal está aquí, que si un concierto, que si fuegos artificiales, eso al final motivó al vestuario, ¿no? Es lo que pasó. Es lo que pasó, tú ¿no? lo has contado. Yo estaba súper tranquilo. Yo sabía que tenía que hacer mi trabajo, centrarme en mi trabajo, preparar el partido lo mejor posible. Pero es que es verdad, llegamos al campo y lo primero que hacen es tirarnos botellas. Que son tres. Que la afición de Almería es increíble. Pero son tres tontos. Que hay en todos lados, sí. En todos lados. Y tiran botellas al autobús. Nosotros veníamos descendidos. Ese es el primer mosqueo de los jugadores. Ahí está. Segundo mosqueo, llegan al vestuario, mister, que tienen ahí los juegos artificiales y tienen no sé qué y tal, y habla con algún jugador de ellos y me ha dicho no sé qué. Ya estaban calentándose un poco los jugadores. Y luego empieza el partido y pasa una serie de circunstancias que yo creo no fueron muy inteligentes el Almería en ese momento, ni cuerpo técnico, lo diré, ni... Porque yo me sentía hasta mal también, o sea, yo me sentí que me estaban recriminando cosas que no entendía. Claro. O sea, ¿no quieres que compita? Tú que eres profesional, ¿me estás diciendo a mí que no compita? Ahora no mosquees a la gente. Porque claro, si vas a jugar al 99, pues no es lo mismo jugar al 99 que al 100. Y al final jugaron al 100. Y te repito, Carlos, el equipo en ese momento estaba jugando muy bien al fútbol. Sí. Estaba José Ángel, que había estado aquí en Almería. José Ángel, claro. Estaba jugando muy bien Borja Valle, Mula. O sea, en ese momento el equipo estaba compitiendo muy bien. Nos estábamos jugando el contrato del año siguiente. Futbolista intentar seguir en segunda, el míster intentar seguir en segunda o seguir en el club. Es nuestro trabajo. Pero es que hubo ahí una serie de circunstancias en el descanso y tal. Yo creo que había demasiados nervios. Muchos nervios. Demasiada confianza, demasiados nervios. Yo creo que no se gestionó bien. La Unión Deportiva Almería no gestionó bien ese partido. Y los días posteriores también serían para ti complicados, ¿no? Temas redes sociales y demás, imagínate, ¿no? No, yo he dicho también en alguna entrevista de que mi semana más dura profesionalmente y tal fue la de Lugo. La de Lugo, sí. Y personalmente fue esa. Fue esa. Yo recibí muchas amenazas. Incluso con fotos de mi casa, con fotos del negocio de mis padres, sí. Me recibí amenazas, insultos, denuncié, bueno, por hacer mi trabajo. Yo creo que compañeros tuyos se portaron fatal conmigo, que luego he dado entrevistas para ellos y tal. Yo no soy rencoroso, pero se portaron muy mal, porque no lo entendí. O sea, la rueda de prensa aquella fue esperpéntica, algunas preguntas y la forma de preguntar, o sea, poco profesional. Igual que ellos dan su opinión, yo la doy ahora. Por supuesto. ¿Vale? Libertad. Y me sentí como la diana, como el atacado. No entendía nada. En vez de ver que un equipo con millones de presupuesto no es capaz de ganar a un equipo que estaba descendido 6 semanas antes, pusimos el foco en el entrenador porque era de Almería y porque tenía que haber hecho que perdiese su equipo. No, perdona. Yo soy profesional. Yo hago... Y no hice más que otras semanas. Y no estaba extramotivado, como dijeron otros. Eso es mentira. De hecho, estaba más tranquilo, que ni celebré el gol. O sea, mentira todo. Yo quería que ascendiese la Almería. Claro. Por eso esa semana, aparte de recibir todo eso, tuve que convencer a mis jugadores de que había que ganar a Eibar. Mis jugadores no querían ganar a Eibar. Fíjate, ¿eh? Por cómo se habían sentido en Almería. Con lo mal que habían gestionado el Almería aquel partido. Yo recibí muchos insultos en el campo de Almería, que es mi estadio. Tu casa. Y luego las redes sociales, pues bueno, hay tonto en todos lados. Sí, bueno, sí. Ya te digo, que son 5 o 6, que son en todas las aficiones y en todo. Yo no voy a... Pero yo sí que recibí insultos en el estadio y tal, y sobre todo no entendí los profesionales. Luego lo he hablado con algunos de ellos, ¿eh? Pero tú como profesional no me puedes decir. Yo incluso puedo entender que un periodista en algún momento determinado, como aficionado también... Te calienta un poco y o un aficionado, pero a un profesional del club, tú no me puedes a mí recriminar nada. O sea... No. Fue dura esa semana. Por suerte acabó bien. Con el cargo de Zarfino. Que
que la verdad que es espectacular a nivel personal y profesional. Y bueno, y fue una alegría para mí que primero ganar el Eibar, segundo que la Almería ascendiese. La gente no lo entiende, pero yo quería que ascendiese la Almería. Pero si no marcas al final aquel partido, si no convencemos a los jugadores que hay que ganarle al Eibar, si no, el Almería no asciende ese año. Hubiera jugado el playoff, es verdad. O sea que, Fran, tanto tú como Zarfino, porque aquí marca también Zarfino, el 0-1, paséis prácticamente, incluso más en tu caso, porque eres de aquí, de villano a héroe. En 7 días. Pues es lo malo y lo bueno del fútbol. Es un sub y baja, pum, pum, pum. Fíjate. Sí, por eso tenemos que intentar mantener los profesionales el equilibrio. Claro. Yo entiendo al aficionado de la calle, porque claro, no ha vivido un vestuario profesional o no ha vivido esta profesión, que sea como vosotros lo vivís como medios, que viajáis con el equipo, que estáis. Somos profesionales. Yo entiendo que un aficionado, incluso en algún momento determinado, te insulte o te sirve y que luego te diga que era el mejor. Sí, sí. Pero yo me quedo con aquella semana, la poca profesionalidad de algunos, sí. Lo primero que hiciste fue preguntar cómo ha quedado el Almería. Yo estaba preguntando todo el rato. Y a mí en el banquillo tenía una persona que me decía cómo iba el Almería. Ah, ¿te lo decía? Sí. De hecho, yo en los últimos minutos... El Eibar hizo lo mismo que el Almería, o sea... Pero no fue lo mismo por soberbia. El Eibar estaba cagado. O sea, el Eibar se notaba en el campo como que no podía. Que no podía. O sea, y los últimos 10 minutos, 15 minutos de aquel partido, yo estaba en el banquillo diciendo a la gente, animando a la gente, porque veía que podíamos ganar. Y yo sabía cómo iba la Almería y yo quería ganar ese partido. De hecho, sale Hugo Fraile, le digo, Hugo, que tenemos que marcar, que... Y viene una jugada por Hugo Fraile en centro y Zarfino la marca. Tenemos esa fortuna, tenemos toda esa fortuna y la verdad que acabó todo bien. Pero yo te puedo decir al paso de los días que hubo jugadores que intentaron ganar, pero que no estaban contentos porque el Almería había subido. Fíjate. Por cómo se sintieron aquí. Fíjate, ¿eh? ¿Te llamó alguien de aquí para pedirte después disculpas? Después de todo lo que pasó. Así ya con el tiempo. No. ¿No? No. Nos mensajeamos Rubi y yo, creo. Muy bien. Y no, sí que hubo alguien que por medio del Presi, como que el agradecimiento, una persona que trabajaba externamente para el club, que sí que me dijo, oye, que de parte del dueño, que gracias y tal, pero no, nadie más. Y tampoco yo pretendía que nadie me dijese nada ni me diese las gracias, porque hice mi trabajo. Es tu trabajo. ¿Tú cómo ves a Rubi como técnico? Hay veces que, no sé si era mucha prensa y demás, que somos, y yo me incluyo, demasiado duros con él. Yo para mí sí. Para mí Rubi es uno de los mejores entrenadores que ha pasado por aquí en las últimas temporadas y no tiene una papeleta fácil. El año pasado ese vestuario era muy difícil. Ahí vamos. Y bueno, se intentó hasta el final y este año, pues bueno, se ha hecho creo que muchas cosas bien. Pero el fútbol no solo depende de ti, también depende de que un Racing de Santander haga el año que ha hecho, que un Depor llegue como llegue. Además son equipos que llegan con más ilusión porque su objetivo a lo mejor principal no es el ascenso directo y se encuentran ahí. Yo lo entiendo porque soy entrenador. Y entiendo que también se habrá equivocado. Y como entrenadores tenemos que saber recibir las críticas porque nos equivocamos. Tomamos muchas decisiones diariamente y nos equivocamos. Exacto. Ahora, que sea responsable máximo de solo lo negativo, no lo entiendo. Porque al final, en el club hay mucha gente. Hay mucha gente y creo que él está haciendo un buen trabajo y como he dicho, se habrá equivocado en algo, por supuesto. Pero yo creo que es súper profesional. No todos los que han pasado por aquí son súper profesionales. Creo que su cuerpo técnico y él son gente muy preparada y que trabaja bien y ya está. Y luego ya están los gustos de la gente, que hay gente que le guste más un entrenador, que le guste menos. Esa opinión yo la respeto, ¿vale? Pero lo que no entiendo es ese ambiente negativo que, por ejemplo, viví el otro día en el estadio. O sea, es verdad. Está jugando un ascenso. O sea, no sé, yo le intentaba a mis hijas, vamos, a hacer palmas. Es que la gente estaba ya negativa de por sí, ya afrontamos un playoff. Que la hostia jugar un playoff para ascender a primera división, es que es muy difícil. Muy difícil, sí. Pero también creo que desde arriba no se ha gestionado bien. A lo mejor, no ahora, sino hace años, algunas declaraciones que se han hecho. Yo creo que se ha perdido un poco la humildad. Y al final en el fútbol no todo es dinero. Porque si fuese dinero, pues muchos equipos no hubiesen bajado a segunda B o a la primera federación.
Si fuese por afición o si fuese por masa social, pues bueno, ahí está en Murcia, yo estoy en Murcia. Tú estás allí, claro. Y pasa igual, ¿eh? O sea, se pierde un poco la humildad, se cree que se va a ganar fácil, se cree que se va a ascender. Y al final esto es fútbol. O sea, hay que hacer muchas cosas bien para conseguir un ascenso. Y sobre todo tiene que ir todo el mundo en la misma dirección. Uh-huh. Oye, Fran, tú que llevas tanto tiempo entrenando, en el fútbol que estamos hoy día, ¿estar más de 2-3 años en un equipo quema? Y un año. Y un año, ¿no? Es que las pruebas me remito. O sea, ¿cuántos entrenadores cesados hay? Es que... Y yo me hago una pregunta. ¿Cuántos de los equipos que no consiguen sus objetivos continúa el entrenador? Te puedo decir que el 90% de los clubes, excepto si un filial, sí, quitamos los filiales, a lo mejor el 99%, los entrenadores son cesados y no consiguen el objetivo. O sea, hay demasiada prisa, demasiado resultadismo. Yo me he sentido también un poco así, es decir, oye, es que no todo es el resultado, es ver el proceso. Estás trabajando de una manera y hay veces que el resultado sale, otras veces llega más tarde. Pero hay que creer en quién se contrata y sobre todo en los procesos. Ahí está. Porque tú, Fran, desciendes ese año, llegaste en diciembre, bajas a Segunda División B, te quedas y gracias a que tu trabajo se da continuidad, ascendéis otra vez a Segunda División con el Alcorcón. Pues entre otras cosas, pues porque terminamos el año bien, claro. Empatamos en Almería, ganamos a Leiva, ganamos en Zaragoza, bueno, conseguimos buenos resultados. Estaba Andrés Fernández, que entra al final de temporada de director deportivo, ya me conocía, y él apuesta por mí. Y igual, es un trabajo que hicimos en verano también, sin mucho dinero, porque claro, Alcorcón baja de Segunda División a Primera Federación y parece que es ya claro. Pero que no había mucho dinero, se hace una plantilla y se hace un año espectacular. Sí. Y ascendemos. Y ascendemos en un playoff. ¿Pero por qué? Pues porque íbamos todo el mundo de la mano y tanto plantilla, dirección deportiva, cuerpo técnico, la mayoría de la afición. Lógicamente no todo el mundo, porque la gente, pues bueno... Hay gusto. Hay gusto. Pero se consigue, fue un año espectacular. Ese fue el año que más he sentido que el equipo jugaba a lo que yo quería. Lo que tú querías. Más identificado con como el equipo podía jugar, de más dominador, porque al final te tienes que adaptar. Yo como entrenador intento adaptarme a lo que tienes. Y ese año la verdad que para mí como entrenador de mucho orgullo con lo que se hizo. Empieza la temporada en segunda, no la terminan, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, ahí yo me equivoco también. Es que me equivoco, nos equivocamos. Se asume y ya está, claro. Pero había un hándicap que era importante, es que 16 jugadores tenían contrato. Claro, tú ya tienes que empezar con 16 jugadores de Primera Federación, entonces tienes que acertar los fichajes. Había que hacer 4 fichajes, 5 fichajes nada más. Hicimos muy pocos fichajes y había que acertar, y en algún caso no acertamos. Por ejemplo, Etequi, que lo había tenido en Almería, que era un rendimiento espectacular, con un hambre y tal, pues no era el Etequi que yo tuve en Almería. Pues ahí yo me equivoqué. Pero yo confiaba en él en ese momento y él seguramente lo intentó de todas formas, pero entre lesiones y que a lo mejor ya no tenía esa hambre que tenía cuando estuvo en Almería, no tal. Apostamos mucho por Diego Sousa. Hombre, ¿verdad? Apostamos muchísimo, yo tenía buenas referencias. Y no cuajó, no entró bien en el vestuario, no salió bien. Entonces, esas 2 apuestas mías, por ejemplo, a mí no me salieron bien, ni a nivel de futbolístico ni a nivel de resultado. Entonces, vuelvo a repetir, el equipo competía bien, el equipo trabajaba bien, pero al final no conseguíamos resultados. Y lo normal en fútbol, que yo no lo veo normal, pero lo normal en fútbol es que cuando los resultados no están, pues que el que se vaya sea el entrenador y antes que otros, y ya está, y me tocó en ese momento, sí. Claro. Luego, Fran, cuando vas al Murcia, ¿lo metes en playoff? Sí. No sigues cuando tu objetivo era jugar el playoff, ¿no? Un poco raro eso. Bueno, de hecho yo firmé un año nada más y solamente renovaba automáticamente si se jugaba playoff, porque se llevaban 7 años sin jugar playoff para Segunda División. Claro. Y el objetivo era jugar playoff, no era ascenderme. A mí me dijeron que el objetivo era en 2 o 3 años intentar ascender. Yo soy ambicioso, yo quiero subir el primer año. Lógico, claro. Y yo creo que hicimos un año muy, muy bueno. Hicimos récord también de partidos fuera de casa. Hicimos espectacular. Nos encontramos un Ceuta que tenía mucho más dinero, que tenía mucho más dinero para todo. Sí. Y estuvo 24 partidos sin perder el Ceuta. Y ya está. Y subió como primero, y eso en Murcia fue como... A lo contrario que Alcorcón, que he dicho que fue todo el mundo de la mano, pues
En Murcia entramos al playoff, a lo mejor un poco parecido a lo que está entrando en Almería ahora. O sea, no todo el mundo convencido de que, oye, que era una alegría, que llevamos 7 años sin jugar un playoff, vamos a por el playoff. Fue como una decepción, ¿no? De no haber sido primeros. Y no teníamos ni el mayor presupuesto, ni la mejor plantilla. Ahora sí, para mí éramos el mejor equipo. No conseguimos ser primeros, nos toca el Nasti de Tarragona y fútbol. Fuimos mejores tanto en la ida como en la vuelta. Allí nos empatan al final, pudimos haber ganado el partido en Tarragona. Y aquí, el único tiro a puerta no hacen gol. O sea, aquí, en Murcia, perdón. Sí. Y tuvimos ocasiones y fuimos dominadores y fuimos mejores. Y el fútbol tiene eso. Termina el año y parece que soy el culpable de todo. El banquillo siempre, lo que hemos dicho, el banquillo. Yo tenía renovación automática por playoff, incluso una prima, y que no me la han pagado y que no... O sea, ni el año ni nada, y ahí estamos en juicio. O sea, una cosa de loco. O sea, consigues tu objetivo, te consigues un contrato por conseguir tu objetivo... Y encima no lo quieren pagar. Y esta es la vida del entrenador, que la gente piensa que somos unos privilegiados. Y a lo mejor somos en algunas cosas, pero en otras no estamos bien. O sea, al final no tenemos la AFE detrás, es el comité de entrenadores, y lo intenta, pero el comité de entrenadores al final depende de la Federación Española, que son los clubes, y la Liga de Fútbol Profesional. Y no estamos tan bien como la gente pueda pensar. Sigue este año, ¿no? Allí en Ucrania. Sí, firmé año y medio, más un año opcional. O sea, eso en España es casi imposible. Eso te iba a decir que te diga... No sé, el Almería lo ha hecho con Rubi, pero te da mucha tranquilidad al entrenador de que tengan más de una temporada. Porque al final sabes que va de resultados y en los momentos complicados sabes que tienes una bala extra más que si no tienes más tiempo de contrato. Claro. Es triste, pero es así. Y luego... Bueno, si te vas fuera, pues ya me iba al proyecto. He podido ir a sitio a ganar el doble de dinero, pero no quería irme a una liga menor o una liga que ya desaparezca mucho del mapa, que no sea tan competitiva. Entonces, en Ucrania me ofrecían las dos cosas: ganar más dinero que aquí, lógicamente, que lo que era Primera Federación, que al final somos profesionales, claro. Y segundo, un proyecto deportivo de intentar dar pasos adelante, intentar sacar jugadores del filial, firmar a algunos jugadores para que este año estemos cerca de Europa, y un contrato de año y medio más un opcional. O sea, que aquí en España te están ofreciendo Primera Federación y Segunda División contratos económicamente muy bajos y no te dan más de un año. Si Fran Fernández mira atrás de cuando estaba trabajando en el Parador o en el filial o en ese año de Segunda División aquí, ¿en qué ha mejorado Fran Fernández? En todo. Hay algunos jugadores que tuve en el Parador o tal, y dices, es que ha sido el mejor entrenador, es que hacíamos cosas que no sé qué, y decía, madre mía, pues si hacía cosas que me avergüenzo de haber hecho. Fíjate. Sí, algo tiene esta profesión, creo que aprende mucho desde la experiencia, y bueno, soy una persona inquieta, me gusta seguir aprendiendo, estudio mucho, analizo mucho. Vamos, no tiene nada que ver aquello. Ahora, estoy muy orgulloso del Fran del Alquian, del Fran del Parador, del Fran del Poliagua Dulce. Estoy muy orgulloso porque en ese momento creo que era mi mejor versión en ese momento. Claro. Ahora creo que estoy en mucha mejor versión que estaba en el Alcorcón o estuve en el Almería aquel año. Yo me siento mucho más preparado de cuando estuve en aquel Almería. Pero a lo mejor no me ha llegado esa oportunidad. Muchas veces, y se lo he escuchado a otros compañeros decir, cuanto más preparado estás, parece que no te llegan tantas oportunidades. Vaya. ¿Por qué? Porque el tema del entrenador es como la novedad, ¿no? O sea, tienes oportunidades porque eres la novedad. O sea, eres nuevo y tal. No sé, es una cosa que no entiendo, pero yo ahora me siento mucho más preparado. ¿Y qué te falta a ti, Fran, en esto del fútbol? ¿Qué sientes que te falta todavía? Pues ahora mismo intentar jugar Europa con el club que estoy el año que viene, muy bien, así me gusta. Que es casi muy difícil porque hay 5 o 6 clubes que económicamente allí, porque sí, el país está en guerra, pero hay gente que tiene mucho dinero. Pero está el Shakhtar, ¿no? El Dinamo. Dinamo, Metalis también. Hay LNC, hay como 5 equipos que es una barbaridad lo que pagan, una barbaridad. Claro. Nosotros estamos ahí en un 7º, 8º, 9º lugar, en mitad de la tabla y tal, pero bueno, vamos a intentarlo. Y segundo, entrar en Primera División. Entrar en Primera División, para mí, es lo máximo, es mi sueño.
Es mi sueño, ir al Camp Nou y al Bernabéu. Vaya. Es mi sueño y es lo que voy a intentar. Ujú. A lo mejor cuando lo consiga, luego me retiro. ¿Qué significa para ti tu tierra, Almería? Buah, lo máximo. Yo me siento muy, muy almeriense. Ujú. No me siento muy andaluz, me siento muy Muy almeriense. almeriense, sí, sí. Y la gente de Almería lo entiende lo que Sí, lo que sí. estoy diciendo. Yo también lo entiendo. Así que yo lo máximo, yo cuando me he tenido que ir fuera a estudiar Ajá. o cuando estaba en Alcorcón, por ejemplo, en mi primera salida, y llegas ahí y ves el cartelito de Almería, vamos, mucho, mucho. Yo la verdad que aquí en el Zapillo, que es mi barrio, donde viven mis padres, en Aguadulce, que es donde vivo y donde he encontrado mi sitio, mi lugar, pues cuando yo estoy ahí es que soy feliz. Y Fran, te digo un nombre y lo que se te venga al cuerpo, a la mente tú me dices, Alfonso García. Bueno, darle la enhorabuena, conseguir el ascenso. Es verdad, con el águila. Yo al final es una sensación agridulce con él, porque por un lado me sentí no valorado, luego me valoró muy, muy al final, pero es que siempre le estaré agradecido. Es que a lo mejor Al final queda eso, otro sí. no hubiese dado el visto bueno para... Yo sé que a lo mejor no fue decisión suya el quedarme. O que darme la oportunidad. Yo creo que fue sobre todo por el hijo, porque el hijo me conocía más, trabajábamos juntos con él en la cantera, yo me reunía con él todas las semanas y yo sé que más apuesta del hijo, más apuesta en aquel momento a lo mejor de los que estaban, de Corona, primero de capitán y luego de director deportivo. Yo sé que él no fue el que más confió en mí, pero es que si él le hubiese dicho que no, yo no hubiese entrenado nunca a la Almería. Entonces le tengo que estar agradecido. Aunque tengo ese de decir, Sí, sí. ¿por qué no confiaste más en mí? ¿Por qué no? Pero le tengo que dar agradecido, vamos, toda la vida y vamos, no sé cómo expresarlo, pero que agradecido, sí. Sí, sí. Y a los jugadores, Fran, que has dirigido, dime un par de ellos que diga, estos tienen una calidad o tienen todavía una calidad impresionante. Es que muchos que lo han pasado a primera división y no te puedo... Yo me quedo en lo personal. Eso es. Y hay 3 futbolistas que a mí me han marcado mucho en lo personal. Hay muchos más, ¿no? Pero los que más, primero fue Joaquín. Joaquín era un chaval joven que asumió la capitanía de una Almería que estaba muy mal. Y esa responsabilidad que él tenía, incluso hablábamos y me decía, y en algún momento con algún compañero que yo me calentaba, él venía y me tranquilizaba. Primero Joaquín, yo creo que fue un profesional excepcional. Y me gustaría verlo en Almería. No sé por qué no está en Almería, debería estar aquí. Debería estar aquí. Aquí necesitamos jugadores de Almería y Joaquín, vamos, tenía que estar aquí. Es una pena. Estoy contigo. Y luego me han ayudado mucho a crecer como entrenador Babín y Javi Lara. O sea, a que me replantee cosas a nivel táctico, a nivel de vestuario. Son 2 jugadores que me han marcado mucho, porque personalmente son grandes personas. Javi Lara pasó por el frío de la Almería también. Sí, estuvo aquí hace unos años. Y creo que me han hecho replantearme cosas. Hemos tenido conflictos, pero esos conflictos han hecho que yo me replantee cosas y que crezca como entrenador. Y entonces también le estoy agradecido por eso. Digamos que tú eres flexible. Antes era menos. Antes eras menos. Por eso te digo que luego, a base de experiencia, de conocer a jugadores y tal, he ido modificando algunas cosas. Y sobre todo le he dado la vuelta a que lo táctico no es lo más importante. A lo mejor en mi principio sí, porque yo me tenía que ganar la confianza del futbolista, yo no era exfutbolista. Cuando tú no eres exfutbolista, tú llegas a un vestuario, como llega aquel Almería, con Tino Costa, con Berza, con Corona, no sé, ¿cómo te ganas al jugador? Te tienes que ganar desde lo táctico, desde conocer al rival perfectamente, desde que tú conozcas a ellos perfectamente, desde que hagas un plan de juego, un plan de partido que a ellos les llegue. Entonces, yo priorizaba ahí. Ahora, a lo mejor no me tengo que ganar tanto la confianza del futbolista porque ya saben que tengo experiencia, porque ya escuchan de otros. Entonces, ahora yo creo que lo primero es la persona. Es conocer al jugador y sacarle el máximo rendimiento por encima de que mi idea táctica, que yo siempre pues tengo mi método de entrenamiento, tengo mi modelo de juego, pero intento ser flexible. Claro. Y aquí se abre ese debate eterno y es si lo tienen más fácil los que han sido futbolistas, los que no lo han sido, para llegar a un equipo y dirigirlo. Pero eso no hace falta preguntarlo, eso ya se sabe. O sea, igual hay, Fran, gente que sin ser jugador, que haya llegado a segunda o primera, que está mejor preparada, pero no tiene ese caché, digamos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo.
Bueno, lo primero, yo antes me enfadaba mucho con este tema y me indignaba y pillaba unos rebotes y Sí. ya no, lo tomo con naturalidad. Ahora entiendo que el que no es futbolista, no ha sido futbolista, pues tiene que abrirse otro camino y tiene que hacer el triple Eso sí. de esfuerzo y tal, porque la primera oportunidad no te va a llegar. A mí me llegó porque en ese momento la Almería no estaba bien y no había dinero y por eso yo llegué. Si hubiese tenido dinero como ahora, no hubiese tenido la oportunidad. Pero bueno, tener suerte también es importante. Pero es que yo estaba en el mismo club, el año pasado, por ejemplo, en Murcia, el mismo trabajo. Y porque eres Echeverría y has jugado en la selección española y has sido futbolista, vas a cobrar el doble. Directamente. Fíjate. El mismo club, la misma categoría. Y en segunda división pasa. Ramis cobraba mucho más que yo. Porque ese futbolista se lo habrá ganado por su trabajo como entrenador también. Sí. Pero directamente ya, a nivel salarial, ya no es lo mismo. Fíjate. Pero en todos los clubes que has estado y tal. Ya, por ser el futbolista, tal. Luego los contactos los tienen, por supuesto, de compañeros y etcétera. Y sobre todo en esa primera oportunidad. También hay muchos futbolistas que tienen la primera oportunidad y no vuelven a entrenar. Pero esa primera oportunidad la tienen. Claro. Bueno, yo entiendo que ellos tienen mucha experiencia en los vestuarios, que saben cómo piensa el futbolista en algunos momentos, pero yo creo que hay que hacer más méritos. Hay más méritos porque al final no es lo mismo estar en un lado que en otro. Y hay que saber transmitir, y hay que saber de táctica, y hay que saber de situaciones de partido desde un banquillo, no es lo mismo que como un jugador en campo. Y bueno, tenía que estar un poco más equilibrado esas oportunidades, pero es lo que hay, el mundillo está así, igual que en otras cosas. Sí. Y yo ya lo acepto. ¿Qué partido tiene grabado en la mente? Lugo. El Lugo. Sí. Ese nos ha quedado todo, ¿eh? Te voy a decir, y no es porque está aquí en Almería, y yo lo digo, o sea, es que más que el ascenso en Alcorcón, que ha sido mi mayor éxito como entrenador. Sí. O sea, es que yo recuerdo el Lugo, porque para mí profesionalmente fue lo máximo, ¿no? O sea, fue lo máximo. También me dio la oportunidad luego de seguir en fútbol profesional y de demostrar que podía estar capacitado. Pero es que fue muy, muy, muy jodido aquello. Perdón por la palabra, pero no sé qué así. Fue muy, muy difícil esas semanas y tal. Sí. Y siempre me dio Lugo. Y fíjate, luego he tenido ofertas de Lugo para ir y me lo he pensado solamente porque tengo un buen recuerdo. Porque mi debut en Almería es Lugo y ganamos. Porque luego la permanencia, Lugo. Luego voy con el Alcorcón y la primera vez ganamos. O sea, tengo Lugo y me encanta la ciudad y he estado a punto de ir alguna vez simplemente por el hecho de que tengo un buen recuerdo. Sí. Desde que te fuiste, ¿han contactado contigo desde el club para, no sé, para el filial o algo? ¿O no? Nunca. No. Nunca, ¿no? No. Por lo menos de primera persona, no. Mejor de alguien intermediario en algún momento ha podido ser, pero no. Y yo siempre digo que yo quiero volver a Almería, ¿eh? O sea, sí. Yo soy almeriense, quiero volver y a lo mejor, pues bueno, pues dentro de unos años, cuando sea, ojalá venga una oportunidad buena y pueda. Ahora mismo no es el momento, ni para mí ni para el club, pero dentro de unos años, ¿por qué no? Y si no es en el primer equipo, pues en otras facetas. No me importaría volver. Yo soy almeriense y yo quiero volver a casa también y tal, pero bueno, ahora tenemos que estar todos con el playoff a tope, que superar al Castellón, que no va a ser fácil, y estaremos de fuera animando. Totalmente. Y la última, Fran, eres muy joven todavía, pero ¿te ves sentado en un banquillo de aquí a muchos años? No. Esa respuesta siempre la digo. No, yo no me... Yo creo que tiene mucho mérito la Anquela de turno. Eso te iba a decir, que de estar tantos años. Esta profesión desgasta muchísimo. Muchísimo. Al final cuesta familiarmente mucho, de divorcios de por medio, porque no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría a tu familia. Y es muy difícil y te sientes solo, intentas buscar vías de escape en otros sitios y es muy, muy complicado esta profesión. Y a nivel de salud igual. O sea, tiene mucho mérito los que llegan con 60 años entrenando. Yo no me veo con más de 54, 55 años, no sé. No me quedan tantos años, ya tengo 46. O sea, no me veo más de 10 años entrenando, no me veo. Porque, Fran, no es llegar y entrenar, es todo lo que viene antes. Preparación, cómo están estos jugadores, que son tantísimas horas de trabajo. Eso le explico yo a mi padre cuando critica a algún entrenador, que también le gusta criticar. También le gusta, ¿no? También, y yo le digo, pero es que tú tienes tu hijo entrenador, tú no sabes lo que trabaja tu hijo. Es que hay mucho detrás. Es que son más de 16 horas al día. Y ahora, y que no tenemos vacaciones y que no desconectamos nunca.
Y el desgaste pues, de salud, familiar, personal con amigos, que pierdes amigos porque no puedes dedicarle tiempo. Y por eso, digo, es una profesión muy, muy dura y también me enfado con mi padre, con amigos, Sí. con amigos también, cuando critican al entrenador. Y digo, pero Sí. bueno, pero tú sabes ese hombre las horas que le dedica a esto, el trabajo que tiene. Es muy difícil. Yo entiendo que la afición critica al entrenador también. Sí. Pero es una profesión muy, muy dura, muy exigente a todos los niveles. Tienes que estar física y mentalmente siempre bien preparado. Tienes que transmitir energía cuando no la tienes. Y eso desgasta muchísimo. Ahí está. Porque hay momentos que como entrenador no tienes confianza o no tienes energía y tienes que transmitirla. Y eso, el desgaste es el triple. Eso es. Pero tienes que hacerlo. Yo puedo entender que uno diga, yo es que quiero poner a este jugador y no a otro. Yo lo puedo entender. Pero decir, por ejemplo, que Rubi no trabaja o que en tu época Fran Fernández no trabajaba, hombre, es lo que te he dicho antes, habrá más profesionales o menos. Pero que un entrenador de fútbol profesional trabaja muchísimo. Luego hay una cosa que la gente no entiende, es que el entrenador es el primer beneficiario de que el equipo gane. El primero. Y se nos olvida muchas veces. El primero, a nivel profesional, personal, económico, es el primero. Entonces, yo no conozco un entrenador que haga las cosas mal a propósito. En gustos futbolísticos, está claro que cada uno tiene su gusto. Exactamente. Pero, Hay debate. vamos, el entrenador es el primero que quiere ganar. El primero que quiere acertar con los cambios, el primero que quiere acertar con las alineaciones, que quiere acertar en las ruedas de prensa, porque también nos equivocamos. Y a lo mejor transmitimos un mensaje que no queremos transmitir, o pensamos que es el idóneo y no es el idóneo en ese momento, y la gente no lo entiende. Bueno, que lo que he dicho antes, tomamos muchas decisiones y nos equivocamos los entrenadores, pero que somos los primeros que queremos que salgan las cosas bien. Claro. Así es, pues Fran, estoy contigo. Ha sido una charla extensa. Yo echaría mucho más rato con él, pero tiene también cosas que hacer el hombre, ya que está aquí en Almería, que se va pronto otra vez para Ucrania. Pues Fran, muchas gracias por este magnífico rato de fútbol. Que nos veamos pronto y que el próximo podcast sea con tu equipo, el Karpaty, jugando en Europa. Ojalá, ¿eh? Uf, eso ahora mismo es un sueño y estamos trabajando para ello. Y bueno, muchas gracias. Se me ha pasado la hora volando. A mí también se me ha pasado hablando. Digo, si llevamos una hora ya hablando. Bueno, gracias por la invitación.